¿Qué tal? ¿Cómo anda, Tony? ¿Cómo andas? Ahora sí, gusto de saludarte tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Y tú? También bien, acostumbrado ya a estar en el búnker eh, y buscando qué hacer en este tiempo en que nos ha desafiado, ¿no? Ha sido como inesperado, pero fíjate que al principio, esto comenzó acá en marzo, y ya llevándolo mucho mejor, ya como encontrando el sentido a lo que al principio era como caos, ¿no? Nosotros que estamos empezando a salir, Sí. tenemos cierta sensación de nostalgia, yo por lo menos, de que lo voy a añorar mucho esto. Bueno, mira, a propósito de eso, quiero comentarte, para comenzar a conversar esto, al día de antes de ayer, una persona en Twitter, en España, una periodista, literal, dijo, los coches han vuelto a Madrid, y pasear en bici es otra vez un estrés. Fue bonito mientras duró, hasta la próxima pandemia, dijo. ¿Encuentras que ahí hay algo que refleja un poquito lo que estás sintiendo tú también? Sí, sí, claramente. Eh, Hoy me pidieron un texto para un proyecto de un poco de imaginar el futuro post pandemia de una manera un tanto artística. Y lo único que se me ocurrió escribir fue una cosa que nos pasó la semana pasada. Estábamos acá, la semana pasada empezaron a dejar a reunirnos con hasta 10 personas, con cuidado, con mascarilla, tal. Invitamos a un par de amigos que teníamos muchas ganas de ver a casa. Tenemos la suerte de tener un jardín, así que había poco riesgo. Y nos juntamos con esta pareja de amigos, mi mujer y yo, y éramos cuatro. Y un poco más allá, en la esquina, estaban mi hija, su novio, mi otra hija y una amiga, cuatro adolescentes atrapados en una casa, aburridos, que no sabían qué hacer porque no pueden salir. Y Sí. de pronto se acercaron a la mesa donde estábamos nosotros. Pero la única animación, la única diversión que tenían era ver a esos cuatro señores mayores ahí. Se sentaron a la mesa, entraron en la conversación, se pusieron a hablar y estuvimos hablando desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la madrugada de cosas Wow. que jamás habíamos hablado, que jamás nos Sí. habían... Porque no están en casa, porque nunca están. Eso solo ha podido ocurrir porque estábamos Mm, todos en casa obligatoriamente, ¿no? Y eso no va a exacto. volver a ocurrir. No va a volver a ocurrir. Así que, Tony, sí, sobre eso mismo, mira, fíjate que yo tomaba tu libro que gentilmente me enviaste hace un par de años atrás, que sí, es del otro lado del escaparate, y decías aquí en este libro que lo escribías antes de la crisis del 2008, sí. que han pasado ya 12 años, y en el libro fíjate que tú indicas que estábamos en el 2008-2010 en tiempos de confusión. Pasaron 10 años y la confusión parece que no se resuelve, ¿no? No, y una cosa que me ha demostrado el virus es que, lo digo porque creo que el virus ha sido un acelerador extraordinario de temas que estaban en pendientes, de temas que estaban en marcha, pero no acababan de acelerarse. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora tú y yo, ¿no? Exactamente, El sí, teletrabajo. Y así eso es. yo creo que demuestra que apenas estamos al principio de esa revolución digital de la que tanto hablamos, ¿no? Llevamos 20 años hablando de la revolución digital, pero en realidad hemos ido yendo muy despacio, con mucha prudencia, yo creo que en muchos casos con mucho miedo, seguramente con agendas distintas, es decir, la gente que manda probablemente no quiere que las cosas cambien demasiado porque no sabe muy bien cómo manejarlas y por tanto está esperando que la cosa la arregle otro que venga después, pero que a mí me dejan Exacto. tranquilo. Y de pronto el virus lo que hizo fue demostrarnos que todavía queda mucho por cambio por hacer, ¿no? Que se puede, que esto puede ir mucho más rápido, que se puede acelerar y se ha acelerado. Así que me parece que esas etapas de confusión seguirán, pero han tenido como un avance de 20 años en 2 meses, ¿no? Así es. Mira, en el caso chileno, nosotros, que ya se venía hablando de teletrabajo y trabajo a distancia, esto se aceleró con una ley de teletrabajo al mes de abril. Surgió la ley porque había que acelerar un poquito el tránsito del empleado que estaba en la oficina a una condición distinta. Entonces, se aceleró, se habla de unos 2 años de acelerarse. Pero sobre eso mismo, Tony, esa premura hace que muchas veces uno se tropiece, ¿o no? Que por ahí esas certezas que buscabas o que tenías, eh, te caigas, te tropieces. Y hay personas que, como dices tú, no quieren tropezarse, no quieren ir sobre seguro, ¿no? En eso las decisiones publicitarias, en el caso nuestro, se silenciaron. Hubo un periodo en que todo el mundo quedó como knockout, ¿qué Sí, hacemos? Y están como repensando un poquito, por una parte, la urgencia del corto plazo, ¿no? De tener que activar la actividad económica y venta, corto plazo,
y poquitos pensando ya en eso de construir la marca y del largo plazo. Todavía el driver esa relación de marchas, ¿o no? Entre la urgencia del corto plazo para inyectar combustible a lo que sea, y por otra parte, el desafío de construir algo más en el largo plazo. Sigue siendo esa una disyuntiva, una contradicción permanente, ¿no, Tony? Sí, sí, me temo que es la misma que existía antes del virus y que seguirá existiendo. Yo creo que vamos a asistir. Es verdad que hemos asistido durante 2 meses a un momento pues de pasmo, ¿no? De sorpresa, de ¿y ahora qué hago? Sí. Mi consejo para las marcas que trabajan con nosotros siempre fue no hacer nada, ¿no? Creo que era mucho más un momento de ayudar y de estar cerca de los clientes, de los consumidores, de cerca de la gente con la que tienes casi relación telefónica o relación a golpe de una videoconferencia, que de salir en la televisión a presumir de algo que no tiene mucho sentido, ¿no? En estos momentos. Pero bueno, ha habido marcas que lo han hecho, ha habido marcas que no, pero al final el anuncio es siempre el mismo, ¿no? No ha habido prácticamente diferencia. A partir de ahora creo que, efectivamente, como tú dices, volveremos a esa radicalización de lo táctico, del día a día, al que nos va a llevar la angustia de la supervivencia, porque vamos a vivir tiempos difíciles, inevitablemente. Y creo que, como siempre, va a haber una oportunidad para aquellas marcas que, o bien porque saben muy bien quién son, o bien porque tienen liquidez, o bien porque tienen valentía, o bien porque tienen audacia, o bien porque tienen inteligencia, van a aprovechar esto para construirse, ¿no? O para seguir construyéndose. Casi siempre las marcas que piensan en largo plazo son las que más luego piensan en largo plazo después de cosas así, ¿no? Sí, Las que están acostumbradas a tener. Y son normalmente las marcas. Hoy me hace mucha gracia esta obsesión por el propósito, ¿no? Todas las marcas buscando el purpose, ¿no? Cuando en sí. realidad las marcas que lo han tenido toda la vida no lo tienen que buscar, ¿no? Siempre lo tuvieron. Sí, Y correcto. estas yo creo que son las que... Estos días pongo mucho el ejemplo que hace muchos años me contó un amigo que le gusta mucho la Fórmula 1, de un tipo que se llamaba Jackie Stewart, que fue campeón del mundo varios años, hace mucho tiempo, y que cuando le preguntaban, ¿hay algún secreto para que usted gane carreras? ¿Cómo lo hace? Y el tipo decía, no, trato de ir lo más rápido que puedo. Dice, en todo caso, lo que sí hago es que cuando hay algún accidente en la pista, yo lo que hago es acelerar, porque sé que todos mis compañeros en ese momento están frenando, ¿no? Así que yo creo que hay una oportunidad, va a haber una oportunidad para marcas audaces para sobresalir. Tony, respecto de aquello, en un escenario tormentoso, ¿no? Estamos metidos en una polvareda, no se ve mucho para adelante, y hay muchos que están como intentando despejar esa neblina y ver. Hay muchos viendo el futuro. Pero quiero centrarme más en el presente, porque tú mencionas que hay marcas que de alguna manera lo tienen más claro que otras, y otras marcas que no, pero el ciudadano, el sujeto común y corriente, al menos en Occidente o en parte de Occidente, está peleado, ¿no? Está molesto con las compañías, está molesto porque no ve coherencia, no ve consistencia, no ve que tengan una voz con verdad. Cuesta encontrar hoy día, Tony, verdad en las marcas, y digo las marcas como el receptor, ¿no? Pero finalmente en quienes dirigen compañías de de una genuina conexión con las personas, de un querer de verdad, desde lo más sentido, ¿no? Hacer algo bien por el bien de hacerlo bien. Bueno, yo no creo demasiado en ese buenismo que se ha puesto tanto de moda. Yo creo que las marcas tienen que hacer bien lo que tienen que hacer. Es decir, el que hace Muy bien. cerveza tiene que hacer buena cerveza, una cerveza rica. El que hace muebles tiene que hacer buenos muebles, lo mejor de precio que sea posible. Y el que hace coches tiene que hacer buenos coches, ¿no? Es verdad que hasta eso se ha olvidado. Es verdad que en muchos casos, digamos, con un afán de crecimiento o de enriquecimiento, muchas veces se olvidó eso. Y también es verdad que Bien. las marcas durante muchísimos años, de muchas décadas, estuvieron acostumbradas a vivir tapadas, ¿no? Tengo un cliente que siempre me pone una metáfora que me parece maravillosa, que es que con las compañías ha ocurrido como con los restaurantes, ¿no? Que de pronto se abrió una ventana y ahora se ve la cocina, ¿no? Bien. En la mayoría de los restaurantes buenos del mundo hoy, los buenos y los no tan buenos, nos hemos acostumbrado a que la cocina sea transparente, se vea, ¿no? Sí. Y a los clientes no estaban acostumbrados a que la cocina se viese y están ahora mismo tratando de recoger todo lo sucio que hay al otro lado de la cocina para tratar de evitar que la transparencia les delate, ¿no? Pero esa transparencia es inevitable, es inevitable. El otro día hablábamos con otro cliente y decíamos que, que los empleados vayan a teletrabajar, es decir, que no vayan a estar en un lugar físico, va a convertir a los empleados en una especie de clientes, de consumidores. Es decir, digamos, el principal público interno de una compañía, que siempre es la gente que trabaja con ellos,
y que es por tanto la gente que genera cultura, de pronto ahora va a estar fuera y por tanto va a observar con una cierta distancia eso que ocurre dentro de una compañía, dentro de vamos a pasar de tener cuarteles a tener gente que nos observa en la distancia, ¿no? Nuestros empleados nos observarán desde la distancia. Y eso yo creo que va a hacer todavía más transparentes y todavía más vulnerables de alguna manera las compañías. Y es inevitable que hoy las compañías reaccionen. Estamos viéndolo estos días con el Black Matters otra vez, con Nike reaccionando de nuevo. Pero Nike reacciona porque no tiene otro medio que reaccionar. Es decir, si ha reaccionado LeBron James, Nike tiene que reaccionar. Porque LeBron James es Nike y Nike es LeBron James. Por tanto, no le queda más remedio. Y la gente está mirando hacia Nike y está diciendo, ¿tú qué opinas de este asunto, no? Y ellos tienen que estar en el lado de la historia que elijan estar, ¿no? Ellos dicen que es el correcto, yo también lo creo, pero al final es inevitable que las marcas expresen su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el mundo y eso no tiene marcha atrás. No tienen costumbre, tendrán que aprender, tendremos que aprender, pero eso no va a parar. Eso no va a parar. Exactamente. Ahora, no había costumbre de conversar. Tus chicas y sus amigos por ahí vinieron a la mesa, conversaron y se extendieron muy largo. Quiero llevar eso a un paralelo de la agencia de publicidad, porque si hay algo que tiene la agencia, que es este tema del encontrarse con otro, ¿no? Físicamente, el verse, el sentirse, que por ahí la distancia y lo que estamos haciendo ahora, por ahí ayuda, pero no echas de menos la oficina con otros, Tony, porque me recuerdo cuando estuve yo en Barcelona en el 2000, yo estaba de cumpleaños, yo llegué un 10, y fue Jorge Virgosa a buscarme al aeropuerto, y eso fue un sábado, pasó el domingo, y el lunes ya fuimos a la agencia. Y ese día yo estaba de cumpleaños, era 13. Y me recuerdo que hubo una reunión ese día, lunes 13, donde todo el mundo se fue citado a una sala, y ahí ustedes contaron que WPP había adquirido un porcentaje, no me recuerdo, de la agencia. Fue una noticia. Y a partir de esa noticia se producen ese día conversaciones, pareceres entre los compañeros de trabajo, qué sé yo, que está bien, que está mal, que esto se fue al demonio, que no. Pero finalmente, el espacio de conversación que produce una agencia. ¿No crees tú que agencias virtuales, todo el mundo desconectado en todas partes, pierda algo de ese encontrarse, que fue lo que le pasó a tu hija con ustedes ese día? No, desde luego que sí. No creo, no estoy diciendo que vayamos a perder lo físico porque no lo podemos perder porque somos humanos y nos gusta abrazarnos y nos gusta tocarnos y nos gusta estar cerca. Sí creo que el teletrabajo nos trae una posibilidad de ahorrarnos viajes, de ahorrarnos reuniones absurdas, de ahorrarnos, de vernos tú y yo con más frecuencia. Por ejemplo, el otro día estábamos haciendo esto con un amigo de Madrid con el que intento quedar cada vez que voy a Madrid y los dos estamos muy ocupados y llevábamos un año sin conseguir vernos y de pronto estábamos aquí en el ordenador y de pronto decíamos, Alex, ¿te das cuenta de que hemos conseguido por fin? Y ahora estamos quedando cada mes nos vemos. Y luego cuando podamos, quedaremos de verdad, nos iremos a comer y nos daremos un abrazo, por supuesto. Pero esto, digamos, elimina muchas excusas, ¿no? Como lo de trabajar con un amigo que está en Londres o como con lo de hablar contigo aquí a distancia desde Chile, ¿no? Así que inevitablemente vamos a regresar a los espacios físicos, pero habrá muchas cosas que el teletrabajo podrá compensar, ¿no? Yo creo que lo que viene es un equilibrio. ¿Hasta qué punto de pronto hoy resulta tan ridículo pensar en que todo el mundo iba al mismo sitio a la misma hora en la ciudad, ¿no? De pronto, el commuting de a las 8 de la mañana todo el mundo tiene que estar en la City de Londres. ¿Por qué? ¿No? ¿Quién ideó esa cosa ridícula, no? Bueno, ahora aparece. Claro, y sin embargo nos parecía lo más normal del mundo, ¿no? Nos parece todavía. Ahora, lo más normal del mundo era considerar la publicidad desde estructuras, desde estas oficinas con plantas, qué sé yo. Te voy a mencionar unas oficinas y me gustaría saber qué opinas de esto. Del Vico, Casa de Val y Pedreño, Contrapunto, Tandem, SCPF, RCP. ¿Extrañas algo de cómo podrías sintetizar lo que fueron esas agencias españolas, Tony, en su momento? Bueno, son agencias que correspondían a un momento en el que lo que estábamos haciendo fundamentalmente era un formato determinado que era sobre todo el spot. Es decir, corresponde a un momento en que había una audiencia masiva, cautiva, a la que comunicábamos, a la que interrumpíamos mientras veía un programa que le gustaba, un partido de fútbol, y le interrumpíamos con algún mensaje lo suficientemente bello, inteligente, sensible, como para que no se molestase por la interrupción, ¿no? Y eso es lo que hacíamos y durante 50, 60 años muchas agencias y muchos talentos hicieron eso
y vivimos bien y nos divertimos mucho, lo pasamos francamente bien en esa época. Pero esa época se acabó. Y ahora, digamos, hay que repensar, reconstruir. Estamos en ello, estamos trabajando de un modo distinto, que también es apasionante, porque seguramente hemos pasado de ser creadores de un formato a inventores de formatos cada vez distintos, ¿no? Ahora, sin embargo, eso que es efectivo, hay algo que el spot de 30 segundos tenía, y que era lo que dijiste tú. Era una pieza bella, inteligente, y había un relato, y había mucho como fondo, un fondo estratégico, un sentido de verdad mucho más cercano a ese ideal de constructo, de sentido finalmente. Me recuerdo de un aviso de Audi, de ese periodo, donde un camello besaba un guepardo, ¿te acuerdas tú? Sí, sí, sí. Lo mismo de cuando comenzaba SSBF con BMW, no es lo mismo caminar por la playa que caminar por la playa. Había un relato, no era solamente un formato. Hoy día ese relato, fíjate, yo en la tanda en Chile no lo veo, esa profundidad. Veo mucho corto plazo. Sí, yo creo que estás hablando de ejemplos muy concretos de publicidad en televisión estratégica, pero si repasáramos la inmensa mayoría de los mensajes en televisión eran de un gran cortoplacismo. Es decir, la televisión fue un gran medio cortoplacista. Es un medio, todavía hoy lo es, con mucho menos eficacia, pero era un medio que activa ventas inmediatamente y por tanto se utilizó casi siempre desde el corto plazo. Es verdad que algunas pocas marcas lo aprovecharon para construir códigos, digamos, duraderos, ¿no? Pero no ha sido lo habitual. Creo que en el actual entorno, digamos, fragmentado, la necesidad de que las marcas tengan un sustrato estratégico, una esencia estratégica, es infinitamente mayor. Porque si no corren el riesgo, bueno, de hecho, no solo corren el riesgo, sino que está ocurriendo de hablar de un modo distinto, en formatos distintos y en canales distintos, y por tanto, de ser marcas distintas en cada canal. Exacto, sí. Y yo creo que lo estratégico es una herramienta mucho más de hoy que lo que fue en el momento de la televisión. Lo que pasa es que en la televisión era tan poderosa que cuando lo hacías bien, construías. Pero Vamos, sin duda. no se hacía la mayoría de las veces, ¿eh? Ahora, Tony, cuando tú hablas de fragmentación, que es un fenómeno que pasa en muchas industrias, también acá, pero fragmentación desde el cliente, pero también fragmentación desde la comunicación, porque te encuentras con 10, 12, 7 proveedores de comunicación, todos tratando de intervenir en la masa, ¿no? Y el cocinero que antes tenía el privilegio de amasar él, ve que se le entran 7 tíos a amasar acá, y otra cosa, que cada uno quiere sacar un trozo de la masa y llevárselo a su molino. Sí. Me tocó una vez estar en una reunión acá en Santiago en que estaba la agencia creativa y se invitó a la agencia de trade marketing. Y en esa reunión yo veía como dos tipos querían agarrar la mejor parte del pollo, pero lo último que pensaban probablemente era en lo que había que resolver. Eso también provocó unos desajustes. Al final, bueno, ¿quién define? ¿Quién orienta? ¿Quién estructura? Y luego los proveedores, ¿o no? Claro. En otros oficios en los que, digamos, la colaboración ha sido obligada desde siempre, se ha magnificado una figura que yo creo que en publicidad hasta ahora hemos despreciado, que es el liderazgo, el líder, el director. Bien. ¿No? Esto de lo que me hablas ocurre con los arquitectos, ¿no? O sea, juntar a la cuadrilla de electricistas, fontaneros, albañiles, es una cosa terrible, donde cada vez que hemos tenido que hacer una obra en casa, hemos visto que el fontanero le echa la culpa al electricista, que le echa la culpa al albañil, ¿no? Entonces, claro. y si no hay alguien que lidere ese asunto, se convierte en una pesadilla, ¿no? O en una película, ¿no? Siempre, al final hay un director que es el que tiene la idea clara y al que todo el mundo se gira cuando hay un problema, ¿no? Pero en ese equipo de una película hay un director de fotografía, hay un productor, hay los actores, cada uno con sus problemas, hay el tipo de la música y el montador. Entonces yo creo que en ese proceso, digamos, de fragmentación de equipos, que es inevitable porque hoy la publicidad requiere de muchos más especialistas que antes, el cliente ha olvidado, en algunos casos lo ha hecho él, y yo creo que como no es un especialista, no le acaba de salir bien, pero el cliente ha olvidado nombrar un líder. Y yo creo que no se pueden llevar a cabo estos procesos colaborativos sin un liderazgo claro. Y yo creo que eso en algún momento tendrá que regresar. Es verdad que en algunos casos ocurre, hay clientes que tienen claro quién quieren que mande en el proceso. En nuestro caso, por ejemplo, nos ocurre con mucha frecuencia. Controlar vosotros, supervisar vosotros, dirigir vosotros, pero no siempre ocurre así. Y entonces lo que ocurre es esto que tú dices,
lo que hay es más bien una pelea de carroñeros, ¿no? Así es. Ese mismo año 2008, que escribías tu libro, decías, en el 2020, fíjate, seremos una industria mucho mejor si conseguimos incluir de alguna manera, usando la imaginación y probablemente la mágica tecnología, a los que saben más en nuestros hábitos cotidianos. ¿Sigues pensando lo mismo ya 12 años después, Tony? No sé muy bien a qué me refería en ese contexto, pero sí, entiendo que lo que quería decir, o lo que quiero decir es que, y lo que sigo queriendo decir es que creo que debemos encontrar la manera de juntar a los mejores. Yo creo que eso durante un tiempo en la publicidad fue posible porque había dinero. Es decir, al final es bastante sencillo, el talento va donde mejor le pagan. Es una regla bastante clara. En la medida en que hay menos dinero, hay menos posibilidad de juntar talento y por tanto el talento se dispersa. Yo creo que Bien. la tarea pendiente de hoy es cómo conseguir juntar al talento libre, o yo creo que el talento de más nivel, si puede, está libre, pero por tanto trabaja solo y trabaja de una manera individual. Yo creo que tenemos que conseguir encontrar nuevas estructuras de intermediación que permitan juntar al mejor talento posible en proyectos extraordinarios, ¿no? Y eso todavía está por inventar. La Y agencia ya no lo es, claramente. ese talento, Tony, tiene también que ver con los equipos en que equilibras, por una parte, gente más junior, con gente con más experiencia y con más carretera en el fondo. Sí, yo creo que en cualquier proceso de ese tipo tiene que haber gente que aprenda, ¿no? Yo creo que la figura del aprendiz, que me encanta porque no tiene tanto que ver con educar como con aprender, ¿no? Que son procesos distintos, ¿no? Está el que aprende de procesos y no el que aprende de alguien que se le pone delante y le enseña cuál es la verdad, ¿no? Sí, tiene que haber gente de todos los niveles, pero yo creo que pues, sobre todo en los procesos que funcionan tiene que haber gente de mucho nivel. Y cuanto mejor talento complementario juntas, mejor trabajo sale y más rápido además. Yo creo que hay una cosa que los clientes suelen olvidar con frecuencia, que es que a mayor talento y por tanto a mayor inversión en talento, mayor eficiencia y normalmente mejores resultados. Tony, ahí en estos recorridos, no son 25 años, 30 años serán menos de 30, experiencia más o menos. publicitaria, ponle 30. ¿En eso tú has notado una evolución del interlocutor cliente? ¿Has visto una evolución en el cliente que hizo más complejo, más difícil estos 30 años? Sí, yo he notado claramente un descenso de la calidad de la interlocución en general por la aparición de una figura, digamos, que es el ejecutivo, ¿no? El ejecutivo que en general no es, el alto ejecutivo que en general no es el propietario de la marca. Yo hablo en nombre de marcas, ¿no? Hay una marca que me contrata porque sé comunicar a consumidores y por tanto tengo que hablar en nombre de esa marca. Siempre trato de preguntar quién es el que la posee en el cliente, quién tiene el espíritu de esa marca. Y Bien. normalmente no es ese ejecutivo que acaba de llegar o ha llegado hace 3 años y que está en el proceso seguramente de aprenderla. Seguramente siempre hay un tipo o una tipa por encima o por debajo que tienen más claro, porque estuvieron desde el principio, qué representa esa marca y qué es esa marca. Yo creo que hoy no estamos hablando con esa gente. Por otro lado, también tengo la sensación de que el marketing y la marca dejó de importar en los consejos de administración o dejó de tener la importancia que tuvo en otro tiempo en los consejos de administración. Es un valor en decadencia con respecto a el procurement, la compra, lo financiero, Sí. aquello que contenta, digamos, al accionista, ¿no? Y por tanto, en la medida que el director de marketing ha perdido importancia, también ha perdido calidad, porque se paga menos, se busca menos, se interesa menos, ¿no? Hoy día, en el panorama de las agencias españolas, el otro día veía el último spot de BMW, de estas cocheras, ¿no? Que el auto queriendo salir. Ahí hay una marca que a 20 años, por lo menos, ha conservado un concepto, ¿no? ¿Tú crees que ese concepto le ha significado a la marca una mejor posición, un mejor entendimiento y un anclaje más fuerte en las personas, Tony? Yo creo que en un momento determinado de su historia sí. Yo no estoy seguro de que Te gusta conducir sea hoy el mejor mensaje que pueda lanzar BMW en un mundo en el que los jóvenes están planteando muy seriamente si tener un coche, ser propietario de un coche tiene el menor sentido, ¿no? Sí. Y si, digamos, que ese coche sea de gasolina tiene el menor sentido, y si conducir rápido tiene el mejor sentido, si la deportividad tiene el menor sentido. Por tanto, yo creo que hoy
BMW o cualquier marca de coche debe repensarse y debe reiniciarse casi o reconstruirse, ¿no? Para sobrevivir. Por tanto, yo creo que sí, yo creo que Te Gusta Conducir creó una enorme cantidad de valor para la marca muchísimos años, yo te diría que un par de décadas en España, pero no estoy seguro de que hoy sea la mejor solución para la marca. Tú hablas de reinventarse y has estado reinventándote permanentemente. Si hablamos de 30 años, has pasado por muchas compañías, muchos equipos nacionales, internacionales. Generaste con SCPF una idea que duró también mucho tiempo. Hoy día, desde la consultoría, ¿no? Alegre Roca es otra reinvención tuya. ¿Dónde está lo sexy de Alegre Roca, Tony? No lo sé, en realidad Alegre Roca es casi yo te diría un lujo, ¿no? Es decir, la posibilidad de salir a explorar el mundo extraño en el que se ha convertido la comunicación. Bueno, en general, el mundo es extraño en general, pero bueno, el mundo de la comunicación, que es al que yo me dedico, el mundo de las marcas y de la comunicación, es particularmente extraño. Digamos que la bomba de neutrones de Internet nos ha afectado de una manera muy importante, muy esencial, ¿no? Entonces, Alegre Roca es sobre todo el lujo que se puede permitir a alguien a los 55 años, ahora tengo 58, esto empezó hace 3 años, que se puede permitir a alguien que más o menos ha hecho una carrera, que más o menos ha aprendido cosas y que hoy se puede permitir con una cierta tranquilidad salir al espacio, a Gravity, ¿no? Salir al espacio exterior y ver qué está ocurriendo, cómo van las naves, cómo van los cohetes, cómo van los planetas y acercarse a proyectos muy distintos, tratar de ayudar a gente muy diversa. Para mí es un lujo y un privilegio. ¿Qué es lo, no sé cuál ha sido la pregunta, qué es lo sexy o lo atractivo Sí, ¿por dónde está lo sexy de estos 3 años? Seguramente que el trabajar con gente que está aprendiendo, ¿no? El trabajar con gente que está aprendiendo al mismo tiempo que las cosas suceden, ¿no? Que eso creo que es lo más excitante que me ha pasado en la vida, casi. Bueno, tiene esa idea de un observatorio, ¿no? De un lugar para mirar. Un poquito Sí. tú hablas de eso. Yo me recuerdo que cuando estuve allá, el 2000, la idea era ir a observar cómo es que hacía SCPF su trabajo. Bueno, ¿Dónde estaba el secreto? Y te cuento que después de un mes haber estado ahí, cuando regresamos ya dijimos, no hay secreto. El único secreto es hacer un trabajo lo más fino posible, sin prisa, tratando de encontrar una salida inteligente. Ese era el secreto, esa era como, wow, no tenía que ver ni con los cerebros ni con el lugar, sino que un trabajo de un oficio que tenía su tiempo. Esto se cocía leña, no era microondas todo, había una cosa ahí de dedicarle a esto tiempo. Incluso me recuerdo que a la segunda semana llegó un brief de Dan Beer, que es esta cerveza que no tenía alcohol, que después incluso que me volví a Chile, seguían trabajando 500.000 presentaciones, y yo no sé si alguna vez llegó algo, pero tanto tiempo dando vuelta al cerdito ahí en el horno, finalmente tenía una resultante que era un producto distinto. ¿Tú crees que SCPF también tenía esa condición de ser una observadora y con tiempo trabajar los proyectos, Tony? bueno, yo creo que en SCPF lo que había era primero un respeto sagrado por la gente que nos iba a mirar, por el consumidor, por la gente que iba a ver nuestro trabajo. Yo casi te diría, ridícula vergüenza profesional, es decir, no queríamos hacer el ridículo, queríamos que lo que saliera al mercado nos hiciera sentir mínimamente orgullosos, que luego cuando en las bodas, en las mesas de las bodas nos preguntasen en qué has estado trabajando y dijéramos en IKEA o en Vodafone o en Evax o en BMW, la gente dijera, me gusta ese anuncio, ¿no? Respeto por el consumidor, por su inteligencia, un poco de vergüenza por hacer un trabajo digno y decente. Y luego yo creo que éramos muy conscientes del privilegio extraordinario de trabajar en un oficio que te permitía hablar a millones de personas, ¿no? Eso es un privilegio extraordinario y yo creo que siempre lo vivimos con muchísima felicidad, éramos todos unos enfermos del asunto, con mucha felicidad y mucha dedicación, pero sobre todo con mucha responsabilidad y mucho respeto, ¿no? Y por eso tratar de no equivocarse, tratar de diferenciar, tratar de hacerlo lo mejor posible, tratar de aportar alguna cosita a las vidas de la gente, aunque fuese mínima, ¿no? Un poquito de belleza, un poquito de poesía, un poquito de humor, algo que les alegrase el día, ¿no? Exacto. Y por supuesto vender, claro, vender por encima de todo.
Hay una anécdota que contaba un ex jefe mío de una agencia que le tocó ir a una presentación, a una primera reunión con el Poder Judicial. El Poder Judicial quería algún tipo de comunicación, qué sé yo, y citan a la agencia a una reunión y fue mi ex jefe a esa reunión y le tocó esperar que los jueces por ahí le dieran la hora de entrar a la reunión. Entonces llega la hora, se abre la puerta enorme de un palacio de tribunales, qué sé yo, y aparece un señor ahí y dice que pueden pasar los señores de los afiches. Entonces, como que, ok, de los afiches, de acuerdo. Un poco lo que dices tú, ¿no? Que tú eres un tipo que hace anuncios. Y en eso denota una fragilidad. El trabajo nuestro es efímero, es frágil. Tú dices, son, no sé, un par de veces en que alguien se alegra o que instalamos un gusto estético respecto de algo, pero después se diluyó, se fue. Y me pregunto si finalmente son los libros, Tony, son los libros lo que has escrito, estos memoriales inevitablemente necesarios en cualquier industria. Porque lo contrario, una industria que no fija, no retiene en una materialidad, hace que ese relato enorme de cantidad de gente que están detrás desaparezca, se diluya, porque su naturaleza es la dilución, es un polvo que se agrega al agua y se va. ¿Crees que Sí. es necesario que esta industria tenga más contenedores y que fijen cuánta agencia y profesional ha hecho? Yo siento profundamente esa levedad, esa fragilidad, esa sensación de que no queda nada, ¿no? Y lo siento con tanta virulencia que por eso quizá mi obsesión es construir, ¿no? Construir marcas, construir un recorrido, construir una trayectoria, construir un desarrollo, 20 años de relación con una marca, 20 años de anuncios, mantener un tono, una conversación, ¿no? Y por eso también los libros, recopilar, juntar, tratar de tener la sensación de que hemos hecho algo, de que no ha sido todo banal y fútil y ligero, ¿no? A pesar de que lo Sí. es, a pesar de que es realmente digamos, la gran bendición y la gran maldición de la publicidad es la misma, ¿no? O sea, nos permite pasar de un proyecto a otro rápidamente, hacer cosas, muchas cosas en un año. No es una película cada 3 años, sino que es 30 o 40 spots cada año, una cosa maravillosa, pero al mismo tiempo es la nada, Sí, exactamente. es fuego artificial. Y yo creo que es así, y por mucho que intentemos meterlo en libros y meterlo en exposiciones y lo que queramos, es así, es su esencia y seguirá siendo así. Y es su gracia también. Es decir, del mismo modo que no seríamos humanos si no muriésemos, ¿no? La publicidad no sería publicidad si no fuese frágil y si no fuese... Al final es un espejito que durante 20 segundos ponemos delante de la gente para que se vea linda, ¿no? Y si lo conseguimos y se esboza una pequeña sonrisa, pues ya está. Pero eso al final es extraordinario, ¿eh? O sea, tampoco hay que desmerecerlo, ¿no? No, pero sin embargo, hay industrias así de frágiles como la gastronomía, por ejemplo, un plato de comida, una fotografía que por ahí ya pasó, pero hay chefs, y hay cocinas que generan unos libros enormes y unos empastados increíbles, libros de arquitectura, libros del fotógrafo que fue al Amazonas. El libro sigue teniendo esa capacidad de fijar el tiempo y la industria publicitaria ha tenido una relevancia, o sea, por algo existe, algo hacemos, en algo contribuimos en algo, que cuando queda fija en un texto, en un libro, efectivamente la hacen más incluso heredable a los demás, ¿o no? Porque uno puede Sí, tomar sí. un libro de Dalí, un libro de cocina de un señor de Checoslovaquia, da lo mismo, pero ahí queda fija. ¿Tú sientes que a la industria publicitaria le ha faltado esa memoria histórica, más contenedores? Porque en SCPF hubo mucho libro, pero yo no lo encuentro de todas las agencias. ¿Cuánto se ha diluido de un oficio que será menor, será poco importante, va a estar ahí, pero que no ha logrado retenerse Sí. en contenedores para los demás? Yo diría que lo que no ha habido es un... Yo creo que contenedores de anuncios hay muchos, y los ha habido desde siempre, y los anuarios, los festivales son excelentes Sí, contenedores de trabajo. Lo que no ha habido seguramente es un trabajo crítico, intelectualmente serio, sobre el trabajo que han desarrollado determinadas agencias y determinados autores, ¿no? sí, correcto. Así como en el diseño gráfico o en la arquitectura ha habido un proceso de reflexión de nivel sobre lo que se hace. Yo creo que en publicidad nos han faltado teóricos, ¿no? Nos ha faltado una aproximación intelectual a lo que hacemos, es cierto. Es cierto, yo lo echo de menos, pero yo no soy quien para hacerlo, ¿no? Bastante tengo con tratar de fijar
un poco mis pensamientos y ya he hecho ya los he juntado en un librito y bueno, y he juntado un poco el trabajo, hemos juntado un poco el trabajo de lo que hicimos en un par de libros y ya está, y no sé si soy capaz de hacer más, pero sí que echo de menos que gente con sentido, con criterio, haya profundizado un poco sobre el trabajo, porque yo no creo que no sea importante. Yo creo que en términos sociológicos y culturales, hombre, entender la publicidad es entender cómo se ve una sociedad, ¿no? Y Así es, cómo se entiende en un momento determinado. así es. Así Seguramente es la ventana o el espejo más claro. Es verdad que es un espejo benévolo e idealizante, pero es sí, claro. un espejo muy certero de lo que las sociedades, de cómo las sociedades se ven y se entienden, ¿no? Exacto, reflejan un tiempo, no son un espejo, como dices tú, de una temporalidad. Tony, hoy día en esta temporalidad, en el presente que estás, ¿dónde observas que hay estos espacios como de luz, de iluminación? ¿Dónde tú ves encantamiento? ¿Dónde estás explorando qué cosa? A mí, hace ya tiempo, yo creo que eso lo estamos viendo hace mucho tiempo mucha gente, pero todavía estamos en el proceso. Creo que hay inevitablemente hay un encuentro, tiene que haber un encuentro entre publicistas, es decir, creativos de publicidad, es decir, aquellos que durante décadas hemos estado lanzando mensajes un tanto monólogos, un tanto unívocos al consumidor, y entre los que han convocado las audiencias, que son básicamente los periodistas, los creadores de contenido, ¿no? Los creadores de entretenimiento, los directores de cine, los escritores, la gente que ha contado historias para atraer audiencias. Yo creo que las marcas, de una manera natural, se van a tener que dar cuenta de que no pueden delegar la construcción de audiencia en otros, porque cada vez va a haber audiencias más complejas y más fragmentadas, y que en algún momento determinado van a tener que empezar a construir esas audiencias ellos y a crearlas. Y por tanto, creo en una hibridación entre personajes que tienden a pensar en la audiencia, es decir, en qué quiere escuchar la gente, qué historias le interesan, y entre gente como nosotros que está acostumbrada a lanzar un mensaje de producto, de marca, un mensaje de venta, ¿no? En esa hibridación, que hoy es muy estanca, todavía es muy estanca, creo que va a surgir un nuevo profesional y casi te diría que un nuevo oficio, ¿no? Y a mí eso, la verdad es que me excita ahora mismo, me parece muy interesante, me parece que está muy cerca de ser muy divertido. Tony, respecto de lo mismo, durante muchos años un publicista profesional trabajando con muchas marcas, interactuando con muchos clientes en muchas categorías distintas. ¿Sigues pensando que el foco nuestro es la idea desde la comunicación o podríamos, o si se ha hecho, mirar más al producto, intervenir en el negocio, el cliente, en el desarrollo de productos, por ejemplo, área en la cual han entrado muchos diseñadores? Con esto del design thinking, ¿cierto?, de los temas de innovación, hay mucho diseñador que tenía un oficio hacia lo que habitualmente entendían como el diseño, que está entrando a desarrollo de producto. La profesión nuestra ha estado siempre cercana al producto. ¿Tú en algún momento te ha tocado el momento, o sea, la oportunidad de entrar a nivel de producto y desde producto, desde la cocina, salir a comunicar, pero interviniendo desde el producto? Sí, siempre y cuando entendamos que estamos hablando de comunicación. Es decir, el principal emisor de comunicación de una marca es el producto. Es el que mejor explica lo que una marca quiere, lo que una marca pretende, lo que una marca es. Sí. Y por tanto, uno de los componentes fundamentales, fundacionales, esenciales, de los ingredientes del producto es la comunicación. Por tanto, yo sí creo que los expertos en comunicación deberíamos estar en el proceso de elaboración y de construcción del producto, porque a partir del producto se pueden contar historias, ¿no? Siempre cuento el mismo ejemplo, que es cuando Jobs vuelve a Apple y lanza el iMac transparente y le coloca un agarradero, un asa. Sí. Que no servía para nada. Era un cacharro pesado que había que colocar encima de la mesa. Pero en realidad, sí, al hacerlo transparente y con un asa, lo que Steve Jobs estaba diciendo a la gente es: yo concibo el ordenador como algo móvil, como algo ligero, como algo, ya sé que no lo he conseguido todavía, como algo portátil, pero lo voy a conseguir. Sí. Y te lanzo ese mensaje, te estoy lanzando ese mensaje. Y en ese asa ya estaba el iPad, ya estaba el iPhone, voy a pelearme porque el ordenador personal sea realmente portátil, particular, tuyo, de bolsillo, ¿no? Bien. Entonces, allí había un mensaje, allí
ese ASA no era un tema de producto y diseño, Sí. era un asunto de comunicación. Por lo tanto, yo sí creo, yo si fuera un cliente, digamos, interesado en vender mucho, trataría de que la gente con la que tengo confianza en términos de comunicación se acerque al producto en el momento en que el producto es creado, es concebido, porque es ahí donde se pueden introducir las variantes. Es decir, me parece ridículo que no se diseñe un coche con un comunicador en el equipo de diseño de producto. Bueno, para eso imagínate, a partir de aquello ya el brief pierde sentido porque estuviste ahí, estuviste en la gestación prácticamente, ¿no? Desde el origen del producto, ¿quién mejor lo entiende que participar de procesos como eso? Tony, ¿qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Bueno, lanzarle un mensaje de A a B y que B lo entienda de la mejor manera posible. Quiero decir, la diferencia, digamos, entre la comunicación comercial y la comunicación en general, o la comunicación artística, es precisamente que hemos de intentar por todos los medios que casi todos los Bs a los que llegamos entiendan lo mismo. En el caso de la poesía o del arte, yo creo que la gran maravilla es que cada B entiende lo que él quiere, ¿no? Es decir, que Exacto. el arte de alguna manera se introduce dentro de ti y te transforma de algún modo y también transforma la obra que te has metido dentro de ti. Yo creo que en el caso de la comunicación comercial hemos de intentar evitar eso y tratar de que se entienda más o menos de una manera homogénea. A pesar de que es verdad que la marca es distinta para cada cual. Y la marca, no olvidemos, no es lo que nosotros decimos que es lo que la gente entiende que es. Por lo tanto, la marca existe en las cabezas y sobre todo en los consumidores, en los corazones de los consumidores, ¿no? Sí, claro. Ahora, Por eso alguna gente las odia y otras las ama y otras, la mayoría les resulta indiferente, ¿no? claro, pero quienes la aman la han podido interpretar a partir de un constructo que ha surgido del intelecto de alguien. Finalmente no es una interpretación tan ingenua, porque ha venido siendo de alguna manera conducida, por lo menos desde la comunicación en parte y obviamente desde otros relatos, pero en algo hemos intervenido en la construcción de esa representación posterior en alguien que por ahí quiere, ama o sé, algo le importará a la marca, ¿no? El trabajo nuestro no es tan en ese sentido, digamos, aséptico, ¿no? Y si no intervenimos, y si no interviene alguien, la marca la construyen otros. Es decir, Exacto. tú puedes elegir entre intervenir en la construcción de tu marca o dejar que la marca sea construida por los demás, porque al final alguien la va a construir, es inevitable. Exactamente. La gente va a Tony, opinar. para ir finalizando y no restarte más tiempo, ¿cuál ha sido el momento histórico tuyo en que sentiste que efectivamente había, como en el caso del profesional, poder para hacer algo, poder, que tú sentías poder, porque la comunicación finalmente, aunque sea en un plano comercial, marca, qué sé yo, define poder. ¿Cuándo tú sentías poder transformador? Como que tú sentiste que había como algo que por ahí descubriste, ¿no? Que tenía esta disciplina. Pues es una pregunta que nunca me habían hecho y no tengo la sensación de haber tenido nunca esa sensación. Y me alegro de no haberla tenido. Es decir, yo creo que es sí, porque es mejor, yo creo, no presionarse en exceso o no sentir una responsabilidad Sí. excesiva, ¿no? No, yo me he acercado a mi oficio con mucha curiosidad, con mucho interés de aprender siempre, con mucho interés de construir poco a poco, paso a paso. Nunca he creído que estuviera ante momentos decisivos, de alguna manera, ¿no? Siempre he pensado que eso que tú decías antes, que me ha parecido una buena metáfora, ¿no? De ir asando poco a poco, de ir cocinando poco a poco, era lo fundamental, ¿no? Y seguramente era una manera también de quitarme presión y de quitarme esa sensación de que como tú lo llamas, de poder, es decir, de que lo que yo estaba haciendo tenía una influencia determinada y grande pues en la vida de una empresa, o en la vida de determinada gente, en la vida de determinados colectivos, ¿no? Así que yo no he sido muy consciente y me alegro de no haberlo sido y espero no seguir siéndolo. Tony, ¿has visto alguna vez un cliente que te haya agradecido de verdad por un proyecto, por un trabajo? Sí, sí. Yo he tenido una inmensa suerte. Yo supongo que uno se gana a los clientes que se merece y he tenido la inmensa suerte de merecerme clientes extraordinarios, ¿eh? De los que he aprendido muchísimo. Siempre digo, y parece que sea un tópico, pero no es así, no es verdad. Es decir, uno no puede hacer nada sin un buen cliente, es imposible. O sea, cualquier buen trabajo pasa por alguien que te encarga bien, que te aprueba bien, que tiene más audacia que tú, porque es el que se juega el dinero, que arriesga más que tú. Y yo he tenido mucha suerte y sí, me lo han agradecido. Bueno,
uno de los momentos más emocionantes, digamos, de irme de SDPC después de 20 años fue precisamente ese, ¿no? Recibir mucho cariño y mucho agradecimiento de mucha gente que pensó que les habíamos echado un cable, que les habíamos ayudado, que les habíamos puesto en valor, ¿no? Así que sí, yo en general me siento abrumadoramente reconocido por los clientes, por la profesión, por mis colegas, mucho más yo creo que lo que merezco y bueno, me siento muy agradecido, muy abrumado y muy feliz y desde luego no puedo exigir más. Hasta aquí estoy más que colmado, vamos. Tony, en este proceso uno no va solo. Tu mujer, ¿qué rol ha cumplido tu mujer en este Tony Segarra publicista, de no estar tan necesariamente muchas veces presentes en casa? Ella te ha visto en este proceso de ser humano evolucionando en una disciplina. ¿Qué rol ha cumplido tu mujer en esta historia tuya? Bueno, mi mujer primero es un talento extraordinario, es una arquitecta, decoradora, diseñadora industrial. La persona más exigente consigo mismo y por tanto con los demás que conozco. Una exigencia enfermiza. Y lo que me ha trasladado siempre mi mujer, estamos casados desde los 22 años, así que lo que me ha trasladado siempre ha sido exigencia. Nunca has hecho las cosas perfectas, nunca has acabado de acertar, siempre había una manera de hacerlo mejor, nunca has acabado de buscar del todo correctamente, nunca has dedicado el tiempo suficiente. Eso ha sido constante. Me ha provocado broncas terribles porque uno normalmente piensa que lo está haciendo bien y cuando llega a casa y de pronto descubre que hay alguien que no lo piensa, te provoca peloteras tremendas, pero obliga a que al día siguiente vuelvas al trabajo con las ganas de volver a hacer mejor. Así que si algo le tengo que agradecer, entre otras muchas cosas, es que nunca me ha dejado rendirme, ¿no? O que nunca me ha dejado, digamos, autocontemplarme, ¿no? Es un riesgo. Tony, y bueno, yo también me sumo a la lista de gente que agradece, ¿no? Porque para nosotros fue, y en lo personal, venir desde muy lejos, en aquel año 2000 a Barcelona, que era la primera vez que salíamos fuera del continente, ¿no? A un lugar siempre emblemático, porque nosotros conocíamos Barcelona desde las Olimpiadas, del trabajo de Javier Mariscal, con todo lo que se construyó en Barcelona. Ir a Barcelona era, primero, ya bastante fantástico. Segundo, el haber estado, que tú hubieses aceptado que fuéramos. Era como, es una broma, y no era broma. Y llegamos ahí y estuvimos 30 días descubriendo que el tema finalmente era azar a fuego lento, y esa era toda la magia. Nos volvimos con una ilusión enorme de aquello. Íbamos a eso y como, ¿dónde están los documentos, las fórmulas, cómo se hará? Pero era otra cosa, ¿no? Era tiempo, era paciencia, era un fuego lento. Y también me sumo al agradecimiento de tanta gente porque nos acogiste, nos diste una posibilidad enorme. Tú muchas veces por ahí no dimensionas lo que para otra persona significó, como para nosotros estar ahí en aquel momento. Y de verdad me sumo a los agradecimientos de tanta gente porque fuiste muy amable. En un mundo de individualidades y de figuras, etcétera, tu amabilidad fue encantadora. Así que yo me sumo al agradecimiento de tanta gente, no que va a seguir agradeciéndote por ser buena persona, fundamentalmente. Pero, claro, yo te agradezco que me agradezcas, pero ¿tú te imaginas lo que significó para nosotros y para mí particularmente que de pronto dos tipos enloquecidos de Chile quisieran coger un avión, desplazarse medio mundo, llegar a una pequeña agencia de Barcelona porque suponían que ahí podían aprender alguna cosa? Para nosotros eso estaba mucho más lejos de un honor, era una cosa tremenda, y por tanto el agradecimiento es nuestro. Y de toda esa gente que de pronto un día te llama y te dice, ¿me dejarías estar unos días contigo? Creo que puedo aprender cosas. ¿Sabes lo que significa eso? O sea, de hecho, es el mayor premio que uno obtiene de ese trabajo. Es decir, la sensación de que has podido hacer algo que haya sido tan importante para otros que crean que tienen que venir a verlo directamente por sus propios medios, ¿no? Que vinierais desde Chile, a mí me parece increíble. Yo os lo agradezco a vosotros, al contrario. Bueno, fíjate que en aquel momento nosotros teníamos clientes en la agencia y de ciertos honorarios dejábamos como el 30% fuera. Otro trabajo, el 30% fuera. Y nos fuimos haciendo un pozo, con lo cual financiamos el avión, pero además la amabilidad de haber estado en el departamento, ¿no? Donde estaba Jorge Virgó, estaba Pipo, estaba Carlos Lanzón, o sea, gente con la cual además trascendíamos la agencia a los fines de semana. Y hasta ahora me sigo escribiendo con ellos.
con Jem Romero. Entonces, gente donde no solo fue estar ahí, sino que era conocer gente muy interesante. Así que nada, yo te reitero mis agradecimientos, Tony. Espero que no pasen 20 años más para poder conversar de nuevo. No, por Dios. Esta maravilla de poder conversar cada cierto tiempo Claro. está buenísima. Así que Aprovechemos lo bueno del virus. Te agradezco mucho, Tony, tu tiempo. Ya es de noche. ¿Estás en Madrid o Barcelona? Estoy en Barcelona y sí, está anocheciendo. Todavía tenemos días largos. ¿Y todavía hay fe en los periquitos? Bueno, justamente me has pillado escribiendo. Yo escribo una vez al mes en La Vanguardia un artículo sobre español. Sí, estaba tratando de escribir algo porque la liga se reinicia este fin de semana y lo tenemos muy mal realmente. Estamos en una situación muy complicada. Y estaba tratando de hacer un paralelo entre la nueva normalidad y ser del español, ¿no? Que siempre hemos vivido con esa fragilidad en la cabeza y en el corazón, tan enorme, ¿no? Esa incertidumbre. Así que me temo que la nueva normalidad tiene que ver mucho con algo parecido a ser del español. Sí. Ahí estamos, sufriendo. Tony, te agradezco mucho. No, un abrazo a la distancia, cuídate mucho, mantente protegido, a tu familia, muchos cariños también. Y nada, muchas gracias, Tony Segarra, por todo. Muchas gracias. Gracias de verdad. Que esté muy bien. Gracias, Tony. Chao. Tú cortas.